Regresamos y lo hacemos para continuar con más información. Esta noche saludamos al licenciado Idris Rodríguez Zapata, quien es coordinador general del C4. Idris, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Y ya en funcionamiento el 911, el 911 aquí en la Ciudad de México, cuéntanos desde cuándo. Así es, a partir del día lunes 9 de enero iniciamos con la operación del 911. Esto es la migración de lo que antes era el número de emergencia 066, ahora el tipo de marcación es 911. Idris, ¿esto qué implicó en cuestión de inversión económica, tecnológica, humana? Cuéntanos, por favor. Principalmente fue la capacitación al personal. Se homologan los procedimientos para la atención de las llamadas de emergencia a nivel nacional. Se tuvieron reuniones con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el Centro Nacional de Información, en donde se acordaron los procedimientos cómo iban a quedar para que quedaran homologados en cada uno de los estados. Lo mismo con el catálogo de motivos por los cuales atendemos las llamadas de emergencia en la ciudad, y adicional a esto un tema de primeros auxilios telefónicos que el operador pueda orientar al ciudadano que está solicitando el apoyo en ciertos casos en donde no pudiera esperar la llegada de una ambulancia para salvar la vida de una persona. Ante esto que nos dices, ¿cuándo tendríamos que marcar nosotros el 911 y a partir de que nosotros digitemos estos tres números, qué ocurrirá? ¿Cuándo tenemos que llamar? Cuando requiramos del apoyo inmediato de una patrulla de la policía, ¿sí?, de una ambulancia, de personal de bomberos o de protección civil. Se consideraría en cualquiera de los rubros que requieran de esta atención inmediata por parte de ellos. Es una llamada que se tendría que generar al número de emergencia 911. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Recibimos la llamada, lo primero que vamos a solicitar es la ubicación exacta y el motivo por el cual estás llamando, para que vía sistema enviemos a través del centro de despacho al recurso más próximo al lugar de la emergencia. ¿Qué pasa con las variantes de la geolocalización y la prontitud de la atención con la incorporación de este nuevo número universal? Bueno, lo que se está buscando durante el transcurso del año es que las compañías de telefonía celular proporcionen a los centros de emergencia la ubicación del teléfono celular del cual está proveniendo la llamada. Lo que nosotros generamos ahora es una aplicación que es la app 911 CDMX, en donde estamos buscando adelantar este tema de la geolocalización para ser más precisos en la atención de la llamada de emergencia. Y esto también nos ayudaría con el lastre de las llamadas falsas, las bromas, ¿no?, que hasta ahora tanto pues mal le hacen al sistema de seguridad de la Ciudad de México. Así es, porque el tema de la llamada de mal uso, pues obviamente uno se está escudando en que pudiera o no pudiera ser el usuario. Nos llaman de teléfonos de casetas telefónicas o de números celulares que no están registrados. Entonces lo que estamos haciendo con esta aplicación es que se registre la gente y generar con esto cierta concientización para que la gente que nos llame realmente al número de emergencia sea porque está solicitando un servicio real de emergencia. Idris, háblanos de esta app 9111. ¿Es para todos los teléfonos? ¿Es gratuita su descarga? Sí, por supuesto, es una aplicación gratuita que se desarrolló en el centro. Ajá. Es importante mencionar que por el momento está disponible solamente para Android. Estamos buscando en los próximos días tenerla disponible para la plataforma iOS, pero es totalmente gratuita. Tiene algunos beneficios importantes, como un chat en el cual podemos generar una llamada de emergencia sin necesidad de que el usuario nos hable, nos dé una llamada de voz, y otros beneficios por ahí de una ficha de salud en donde sabemos o podremos registrar algún padecimiento que tengamos, el tratamiento del mismo, seguro de gastos médicos mayores, tema de seguro social, para atender los cuerpos de emergencia esta información y poderte atender de la mejor manera en dado caso que lo requiera el ciudadano. Es decir, personalizar la atención por encima de la marcación misma, ¿no? Así es. Ahora, Idris, a partir de esto, ¿qué se dibuja como reto para la atención de servicios de emergencia en la Ciudad de México? Ustedes con el C4, con la implementación de esto, pues, ¿cuál es el siguiente paso a seguir? Bueno, lo que estamos buscando de inicio es reducir la cantidad de llamadas de mal uso. Esto lo haremos de inicio con una campaña importante de difusión para cuidar este número de emergencia y que la gente también tenga plena confianza
en que si llama a este número lo vamos a atender de manera inmediata. Yo creo que ese sería de los primeros retos que tenemos, reducir el número de llamadas de mal uso. Ya hay una iniciativa en la Asamblea para sancionar o para tipificar como delito la llamada falsa, la que sí genera una movilización de recursos a un lugar en donde no hay emergencia como tal, y principalmente es lo que estaríamos buscando. Hay un tema importante que es eliminar el número 068 de bomberos, sustituirlo y enrutar las llamadas de manera directa al 911. Hasta ahora igual el 065. No, tenemos un periodo de 6 meses en lo que estará trabajando las compañías telefónicas para hacer este enrutamiento y que la gente se vaya acostumbrando también a que el único número para solicitar servicios de emergencia es el 911. Muchos se preguntan, yo me incluyo, ¿por qué 911 y no 911 si ya está en el imaginario colectivo? Explícanos la razón, por favor. Es importante mencionarlo. Lo que nosotros buscamos con el 911 es que sea un número que también los niños lo puedan ocupar. Si hablamos en dígitos o en números de un solo dígito, es mucho más fácil para un niño comprenderlo, o para un adulto mayor que con cierta dificultad ya para recordar las cosas. Entonces, el recordar la marcación 911 es mucho más fácil aprender y comprender para un menor de edad o para un pequeño, claro, y para un adulto mayor. Ese es el tema principal con el mencionarlo como 911 y no 911. Entre las capacitaciones que recibió el personal del C4, ¿cuáles son o cuáles fueron las más importantes y en qué áreas se sensibilizó principalmente al capital humano del C4? Bueno, es importante mencionar que la capacitación se enfocó en los nuevos procedimientos o en mejorar los procedimientos que ya teníamos. Hay que recordar que el 066 era un número o era un área que también obviamente recibía las emergencias en la ciudad y que estaba certificada en los procesos de atención en las normas de calidad ISO 9000. Entonces lo que estamos haciendo es mejorarlas, se mejoran, y adicional a esto agregamos este componente de asesoría en primeros auxilios para temas médicos de prioridad, como infarto, partos, crisis convulsivas y algunos temas que puede atender una persona sin necesidad de tener conocimientos médicos. Pues Idris, muchísimas gracias por traernos y permíteme en tu nombre hacer esta invitación. Recuerde justamente que puede contactar al C4 a través de sus redes sociales, Idris, por Twitter en @ciudad_segura y también directamente contigo en @Idris Rodríguez. En Facebook, si usted quiere seguir, es facebook.com/Ciudad Segura CMX. Y si usted prefiere conocer las acciones, ver directamente las acciones de este centro de vigilancia, puede visitar, puede entrar y hacerse inclusive suscriptor de su canal de YouTube, Ciudad Segura CDMX. Así es que ahí está la invitación para estar muy al pendiente de el C4, el cerebro inteligente de la capital del país. Así es. Excelente. Muchas gracias. Gracias a ti.